Ay, qué bueno que estás con nosotros otra vez, con nuestra comunidad Misión de Gracia. Tú también, si no eres parte, las puertas y los abrazos están abiertos para ti. Es un día lindo, estamos terminando el mes y espero que la predicación y el alabanza sea algo que te edifique, que te bendice, que te bautice con esperanza y fe. Estamos en el año agradable del Señor, no se te olvida eso. No estamos en el año de la pandemia, estamos en el año agradable del Señor. Que Dios te bendiga y disfrute este día con nosotros. Buenos días. No sé cómo expresarte la emoción que siento en mi corazón en predicar hoy. Siento que
Lo que deseo más que cualquier otra cosa en la vida es que Misión de Gracia sea una fuente de avivamiento del Espíritu Santo para nuestra ciudad y para el mundo, para todo de México y el mundo. Y siento que hay cosas que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas para poder explotar una bendición. Por eso creo que nosotros somos bendecidos para bendecir, pero con una bendición lleno del Espíritu Santo. Y hay algunas cosas que hemos estado predicando que oprime poder entrar a esas promesas que el Señor tiene para nosotros. Hemos sido condenados por nuestros temores. Y quería enseñarte que el Señor no nos condena. No, el cristianismo no es una fe de condenación. También vimos manipulado por nuestras debilidades. El mundo busca, hay personas que solamente están observando a ver a dónde estás débil. Están buscando a dónde estás débil para manipularte, para condenarte, para usarte, para cualquier cosa que ellos quieran. Y desgraciadamente hay mucho de eso en la iglesia. Pero el Señor no nos manipula. El Señor nos suelta en libertad. Y la primera cosa que hace es no condenarnos. La última, y eso es lo que vamos a ver hoy, tachado por los que nos conocen más. Tachado por las que nos... Es muy interesante que las personas que creen que nos conocen nos limitan. Las personas que creen que nos conocen, ¿cuántas veces, mire, los cristianos mismos se descalifican porque dicen, no, yo conozco a ese hermano. La gente dice, ay, qué padre, me predicó, me gustó, me animó. No, pero yo conozco a John Mazariegos. ¿Me entiendes? Los hacen muchas veces en tus propias familias. Tienen una visión grande para servir al Señor y la gente más cerca de ti te dice todas las razones por las cuales tú estás descalificado, que no lo puedes hacer. Entonces, esas tres cosas que estamos viendo, porque estamos viendo los 4 días que cambiaron el mundo, pero el segundo día me generó estas ideas. Estas son las 3 cosas más grandes que oprimen que el Espíritu Santo fluye en nuestras vidas. Y la última que estamos viendo hoy es precisamente cuando el Señor está predicando sobre la unción que Él tiene del Espíritu Santo, cómo va a ser descalificado. Y mire, cuando una persona se emociona y quiere hacer cosas grandes, todo el mundo te quiere desanimar. Te quieren desanimar. Yo no sé por qué. Porque, ¿sabes qué? Primero es porque son celosos, están celosos. Porque ellos están aburridos y ellos no tienen visión. Y si ellos no lo tienen, ¿por qué lo vas a tener tú? ¿Sabes qué? Misión de Gracia, amigo, amiga que me está escuchando, tú explote con visión, tú explote con emoción, tú explote con pasión. Creo que quiero dar una serie de cómo ser apasionado para la vida. Lo que nos falta es pasión. Entonces, lo que yo quiero es, nosotros dije hace 2 semanas, somos una iglesia de sí. Queremos decir, claro, tú sueñes todo lo que quieras, porque estamos en una etapa de la humanidad donde la tierra, la raza humana está buscando a personas que están emocionados, apasionados y llenos de visión y llenos del gozo del Espíritu Santo. Pero te quiero dar un ejemplo. Cómo las personas más cerca de nosotros nos tachan, especialmente cuando le estás diciendo cosas lindas. Vamos a ver en Lucas, vamos a ver 2 textos largos hoy. No quiero que te aburren, pero son 2 textos largos donde yo estoy basando qué es la respuesta de Dios cuando aún gente te quiere tachar. Mire, comenzando en Lucas capítulo 4, versículo 19 al 29. Vino a Nazaret donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Fíjate, aquí va a predicar el Señor Jesucristo el poder del Espíritu sobre él y las buenas nuevas.
Y dice aquí, el Espíritu del Señor está sobre de mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Hermano, no estamos viviendo en la etapa de la pandemia. Estamos viviendo en la etapa del año agradable del Señor. No importa qué esté pasando, estamos en esta etapa, el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia. Por eso somos Misión de Gracia. Por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Ahí está la bronca. ¿No es este el hijo de José? Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todas las sinagogas se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Señor, bendiga su santa palabra. Mire, estamos viendo un mensaje tan increíble que el Señor está predicando en un día de un sábado en la sinagoga. Yo creo que él leyó vio ese rollo de Isaías miles y miles de veces. Era su costumbre. Entonces él sabe exactamente dónde él quiere ir y va a Isaías. Entonces allí lo que hace está en Isaías 61. Entonces hay una profecía de Isaías y el Señor lee esa profecía. Entonces en versículo 20 dice allí, enrollando el libro, él lo dio al ministro y se sentó, y los ojos todos en la sinagoga estaban fijos en él. Porque ahora va a explicar, ahora va a predicar sobre ese texto. Y la única cosa que dice es, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor está diciendo, yo soy la manifestación de esa escritura. Yo soy el personaje que va a traer ese avivamiento. Yo soy la persona que voy a traer el año agradable del Señor. Yo. Entonces lo están escuchando y me imagino que el Señor está conocido. Ya se está haciendo famoso. Yo me imagínate escuchar al Señor Jesucristo predicar. Estás ahí impactado. Él está dando no solamente su predicación, su persona, su manera de dar la predicación. Es lo que está diciendo. Pero dice, esto se cumple hoy en mí. Entonces, muy interesante, aquí viene de lo que estoy hablando hoy en este día. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Están impactados por lo que dice. Están impactados por lo que dice, pero el problema es quién es él. Y dicen,
¿no es este el hijo de José? ¡Pum! La gente nos tacha cuando nos conocen. La gente siente que creen que saben quién somos. El problema es que nosotros siempre somos personas llamados por Dios, ungidos por Dios, transformados por Dios y haciendo, si te comprometes a lo que Dios está haciendo en el año agradable, si Dios te comprometes a lo que Dios está haciendo en la tierra, tú no puedes ser tachado porque tú estás siendo transformado y llevado para cumplir el propósito de Dios que Dios tiene para ti, para cumplir su plan en la tierra. Entonces, la gente te tachan por tu humanidad, pero no reconocen el poder del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, ellos están, wow, pero allí viene, no es este el hijo de José. Es nuestra humanidad que nos descalifica. Y las personas que están cerca de nosotros conocen nuestra humanidad. Y cuando están tan clavados en nuestra humanidad, no tienen ningún espacio para entender que no solo somos nosotros en una humanidad, también somos personas humanas, pero llenos del Espíritu Santo. Entonces ellos dicen, híjole, si vas a Marcos capítulo 6, ellos ya conocen las hermanas del Señor Jesucristo, conocen los hermanos del Señor Jesucristo, conocen a José. Muchos de ellos fueron al taller de José y miraban a Jesús ayudando a su padre. No solamente era el carpintero, José era el carpintero, era el ayudante del carpintero. Y la primera cosa es, ¿tú quién te crees? ¿Cómo es que tú hoy día esta profecía de Isaías se cumple contigo? ¿Qué te crees? ¿Qué te pasa? Entonces esa desconexión entre quién es el Señor y ellos conociéndolo como un humano no checa. Y Dios, el Señor, conoce los corazones. Y le dice este refrán. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Ahora, lo que se está dirigiendo el Señor Jesucristo es que ellos van a decir, ok, hablas muy bonito, pero pruébalo. Demuéstranos un milagro, demuéstranos una señal, porque acuérdate, esa siempre era la petición de los judíos para el Señor Jesucristo, los fariseos, los escribas, enséñanos, danos una señal. Entonces dice allí en versículo 23, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Ellos quieren, hemos escuchado, sí estamos escuchando tus palabras muy graciosas, muy lindas, muy, muy bellas, pero tú estás diciendo algo de ti que es muy grande, pues demuéstranos. Ahora, el profeta era reconocido por sus palabras, no tanto sus hechos. Y aquí, muy interesante, el Señor se está declarando profeta. Versículo 24 dice, añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Cristo se está designando un profeta y Él sabe. Mire, ¿sabes qué? El problema aquí es que el Señor hay dos partes de este texto que está pasando. Primero, el Señor está diciendo cosas muy lindas y muy grandes del propósito de su propia vida y qué es lo que el Espíritu Santo hace en él. Y Lucas nos enseña porque quiere que también estas son las cosas de las cuales nosotros debemos estar involucrados cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Pero lo que va a pasar ahora, como profeta, el Señor Jesucristo va a confrontarlos con la verdad. Y esto es lo que pasa. Nosotros es muy difícil recibir de personas que creemos que conocemos bien. Es muy difícil recibir la verdad que ellos nos quieren hacer, las observaciones que quieren hacer.
y siempre descalificamos. No queremos escuchar la verdad de personas que nosotros creemos que conocemos. Mire, como padre, como esposo, yo me doy cuenta que para mi esposa, para mis hijos es muy difícil cuando yo los regañe. Porque ellos me conocen muy bien. Ellos conocen todas las limitaciones, cuando estoy hablando de limitaciones, todas las partes oscuras de mi personalidad, porque soy esposo y padre. Yo también soy para mí es muy difícil escuchar observaciones de Robin, mi esposa. Para mí es muy difícil escuchar observaciones de mis hijos. Exploto, me ofende. Hay algo muy interesante en nuestra alma pecaminosa, que cuando nosotros creemos que tenemos el conocimiento de una persona muy cercana, de una manera descalificamos lo que ellos tienen que decir a nosotros. No solo lo descalificamos, nos da rabia. Nos da rabia, nos sentimos, ¿tú quién eres para decirme eso? Tú no eres nadie. Es un fenómeno muy interesante y creo que está muy colocado en nuestra naturaleza pecaminosa. Porque aquí ahora, comenzando en versículo 25, aquí el Señor mismo va a decir, esto es la verdad. Te voy a declarar una verdad. Lo dice ahí en versículo 25. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, si a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. El Señor está diciendo, ¿sabes qué? Yo ministré, el profeta, mi siervo, ministró a una mujer pagana, a una mujer que era idólatra, en una mujer que vivía en un mundo horrible, inmoral. Versículo 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. El Señor limpió a un hombre que no solamente fue un pagano, fue el general más poderoso y feroz de esos días, conquistó a mucha parte de Israel. Son enemigos, una mujer viviendo en una cultura muy inmoral y un general que fue enemigo, que conquistó en muchas partes contra Israel. Y está diciendo a estas dos personas, fue enviado mis siervos para ministrarles y no al pueblo de Israel. Dice versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Porque lo que básicamente el Señor está diciendo, igual como Israel no podía escuchar mis profetas, tú tampoco puedes escuchar la verdad que yo le estoy trayendo a ustedes. Por eso van a haber otras personas, y aquí ya era una profecía, que van a haber personas gentiles que van a ser ministrados por el reino de Dios. El Señor dice que primero vino a la casa de Israel, pero Él ya está diciendo, ya hay un patrón en movimiento en la historia de Dios, cuando Él está rescatando a seres humanos, donde Dios ministra a personas afuera del pueblo de Israel. Él está dando un vistazo que van a ser no solo la gente de promesa, que es el pueblo de Israel, pero que van a ser involucrados, también integrados, personas que no eran del pueblo de promesa. Él ya está dando una señalita, Él está dando lucecitas. Y que esta gente que lo está escuchando no puede escuchar la palabra profética, porque Él mismo se está diciendo que Él es profeta. Y por una razón, ellos no están escuchando la palabra profética del Señor Jesucristo, igual como en los tiempos en el pasado de Israel, que no podían tampoco escuchar la palabra profética de los profetas. Entonces fueron a los gentiles. Entonces en versículo 28 dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Todos.
Todos se molestaron. Todos, no solamente dice, ¿qué? ¿Qué onda? ¿Qué le pasa? Ni le dicen que es loco. No está loco este hombre. No, lo quieren matar. Diciendo en versículo 29, y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Están tan enojados con él que ya no lo quieren ver. Eso es lo interesante. Cuando creemos que las personas que conocemos bien y conocemos sus vidas y conocemos sus mañas y conocemos todas sus debilidades, como vimos el domingo pasado, no permitimos que nos diga "bu". No queremos saber nada de las verdades que ellos están observando en nuestras vidas. Queremos hasta matar a una persona así, tan ofendido que estamos. Es un fenómeno que vivimos todo el tiempo. Mire, vivimos en un mundo de mucha descalificación. Y yo te voy a decir lo que más me está preparando el corazón el Señor. La oposición de un avivamiento del Espíritu en nuestra iglesia va a ser de los mismos creyentes. Porque no van a querer aceptar que Dios visite un lugar y no a ellos. Y hay dos opciones. Nos podemos molestar y ofendernos. O podemos decir, ¿sabes qué? Aunque no la puedan reconocer, nosotros queremos ese avivamiento para bendecir aún a la misma gente que no la quieren aceptar. Mire, lo que mata un avivamiento del Espíritu es cuando los corazones de las personas que están viviendo ese avivamiento no son generosos. No son generosos para compartir las bendiciones de Dios. Y la única cosa que nos rescata es la humildad que vimos en Juan el Bautista. La humildad es no vernos tanto o menospreciarnos o vernos grande. No, la humildad es siempre nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Si nuestra mirada siempre está en Él, no en la gente alrededor de nosotros, no en la gente, lo que nos hace alrededor de nosotros, si nuestra mirada siempre está en Cristo. Eso era lo lindo de Juan el Bautista. Su mirada siempre era en el esposo, en el novio. Esa es la marca de humildad. Entonces dice en versículo 29, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Lo quieren matar. Mire, no hay una persona más apasionada que una persona que escucha un juicio de una persona que cree que conoce bien. Híjole. Entonces, mas él pasó por medio de ellos y se fue. El Señor dijo lo que tenía que decir. Y siguió haciendo lo que tenía que hacer. No se puso a discutir, no se peleó. Él dice en versículo 30, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Se fue para seguir haciendo lo que Dios lo había llamado a hacer. Se fue para hacer todo lo que él dijo que iba a hacer. Todo lo que él dijo por lo cual él fue ungido. Dijo, el Espíritu del Señor está sobre de mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y yo te voy a decir una cosa así. El Espíritu Santo llega a la misión de gracia y nos comienza a ungir. Nos comienza a ungir. Nosotros tenemos que seguir ministrando. Eso es todo. Para eso viene el Espíritu Santo. Y el Señor solo, pues en medio de ellos se pasa y sigue adelante. Siempre mantengamos nuestros ojos en misión. Ahora,
No sé cuánto tiempo tengo en esto. Ok, mire. Mire, hay dos historias que el Señor Jesucristo utiliza aquí en Lucas capítulo 4, de la viuda y del leproso. Y yo creo que es muy importante muchas veces para entender lo que el escritor de la Biblia nos está enseñando, y tenemos que regresar a esos textos. Y yo quiero regresar más al leproso, porque la de la viuda es mucho más largo y ya quiero terminar esta predicación, pero es muy importante. Si vamos a Segundo de Reyes capítulo 5, versículo, es otro texto largo, pero hay algunas cosas que quiero que vean aquí que para mí son muy importantes, que tiene que ver con la manera como aún en el Antiguo Testamento manejaba la misericordia y la gracia. Entonces, el Segundo de Reyes, el Señor se refiere a este texto y al otro de la viuda, pero vamos a ver de Eliseo y el leproso. Dice aquí en Segundo de Reyes capítulo 5, versículo 19. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valoroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues, y llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y da vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considera ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová y alzará sus manos y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no será también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios y a toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: viva Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptará. Y le insistaba y que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey
entrara en el templo de Rimón para adorar a él, se apoyara sobre mi brazo, si yo también me inclinaré en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdona en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz, y se fue pues en camino con medio la legua de tierra. Mire, lo que está pasando aquí, y el Señor está diciendo, porque el Señor sabe que personas de necesidad siempre están abiertos para una obra de Dios. Y acuérdase, cuando el Señor Jesucristo estaba predicando, lo que ellos querían es danos una señal. Pruébate que sí, tú eres lo que estás diciendo que eres. Pero cuando una persona, eso es una arrogancia, esa es una actitud de soberbia, esa es una actitud diciéndole, ¿sabes qué? Sé que puedes ser una persona, puedes ser el Mesías, puedes ser Dios, pero tú tienes que ser una señal para nosotros para creer en ti. Y esa es una ofensa, esa es blasfemia. Pero cuando hay gente necesitada, cuando hay gente que en verdad está vulnerable, como este general, tienen una actitud diferente. Ellos están dispuestos por su necesidad que alguien les ayude. Y reciben con gratitud y quieren bendecir a la persona que les bendice. Es una actitud muy diferente. Hay una grande diferencia. Eso es lo que el Señor está diciendo cuando Él predica. Personas que en verdad tenían necesidad. Aun cuando el pueblo de Israel tiene necesidad, son muy arrogantes y creen que Dios les debe. Mire, yo tengo un dicho, lo que comienza como privilegio termina en obligación. Mucha gente, esa es una de las cosas cuando comienzas a ayudar a gente con adicciones. Primero aprecian el apoyo que le está dando, pero después se hace una obligación y cuando no le das se ofenden porque creen que es tu deber darles. Y esa es la mentalidad donde cayó el pueblo de Israel. Llegaron a pensar que era la responsabilidad y la obligación de Dios para bendecirlos como pueblo. Entonces, lo que el Señor está enseñando es que gente en necesidad, que son tocadas por las bendiciones de Él, van a apreciar, van a querer dar todo por esa bendición. Eso es lo que está pasando aquí. Mire, este hombre es grande, es estimado, es una persona famosa. Sus propios siervos lo llaman padre, pero tiene lepra, es leproso. Entonces, las bandas de su ejército van conquistando diferentes territorios de Israel y toman una muchacha. Y es esclava. Pero esta muchacha, y no importa, es insignificante, no tiene poder, no tiene influencia, es una esclava sirviendo a la esposa de este general famoso. Pero te voy a decir la gente más poderosa y más influyente en la tierra. Son personas que pueden dar esperanza en un momento de necesidad. Son personas que pueden dar esperanza en un momento de necesidad, en una situación de crisis. No importa qué insignificante eres, si tú tienes una palabra de esperanza en una persona que tiene una necesidad gigante, vas a ser escuchada. Entonces Naamán va con el rey y le dice, mire, esta muchacha hizo esto y esto y esto. Entonces esta niña sin ningún poder, esclava, mueve la mano del rey. Entonces el rey de Siria quiere bendecir al rey de Israel, porque los reyes creían, él es el rey de Israel, él tiene el poder de mandar y hacer cualquier cosa necesaria para que mi siervo sea sanado. Le manda una carta y acuérdase las conversaciones privadas. En vez de ver, bueno, vamos a ver quién nos puede ayudar, él busca un pleito conmigo. Lo hace juicio. Su conversación no, lo dice allí en versículo 7. Le dice, luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que manda, que mata y da vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de lepra. Considerar ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. Esa es su interpretación. Esa es su conversación privada. Para nada. Pero hay cuantos. Entonces va Naamán va con el profeta, pero profetas en verdad no les importa el estatus, la riqueza, la fama de cualquier persona. Más bien fue el siervo de Elías. Entonces, Eliseo, perdón.
Entonces, Eliseo manda a su siervo, le dice que se tiene que meter aquí cuántas veces. 7 veces en el río de Jordán, se tiene que bañar 7 veces. Naamán, él tiene una idea de cómo una persona debe de manejar la sanidad de una persona. Y dice, no, el profeta tenía que salir, involucrar a su Dios, mover manos, alabar a Dios. No hizo nada de eso, mandó su mugroso siervo. No, se pone enojado. Pero los siervos que lo ven como padre, dice, padre, pues, ¿qué onda? No es tan grande cosa que te está pidiendo él para que hagas. ¿Qué tan fácil es? Mete 7 veces en el río y ya es. ¿Qué tienes que perder? No hay nada que perder, es fácil. Entonces el hombre por su necesidad lo hace y sale nuevecito como pierde bebé. Ahora, lo que quiero leerte es aquí la bendición más grande. Porque acuérdase, para mí esto me llamó la atención y con eso termino, comenzando en versículo 15 al 19. Aquí vemos la diferencia entre este hombre, Naamán, la bendición que él siente y la diferencia en la actitud del pueblo de Dios que está escuchando al Señor Jesucristo predicar. Ellos quieren una señal. Ellos creen, nosotros merecemos una señal porque cuando tú haces un milagro, a lo mejor te vamos a probar lo que tú dices. Pero Naamán no. Naamán, acuérdese, el poder que tenemos nosotros es que tenemos una palabra de esperanza para una persona que tiene una necesidad. Y dice ahí en versículo 15, y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino Israel. Aquí viene. Ahora soy creyente. Solo hay un Dios, no hay otro Dios. Y ese Dios es el Dios de Israel. Ese es el Dios de Israel. Te ruego que recibes algún presente de tu siervo. Cuando una persona ha sido bendecido por Dios, la primera cosa que pasa en su corazón es que se convierte en una persona generosa. Gente tocada por Dios son gente generosa. Te ruego que te pueda dar un presente. Ahora, nosotros, y aquí es la gran falla. Mire, la iglesia se ha convertido en un mercado. Y se ha convertido en una institución para sacar dinero. Y nosotros, híjole, buscamos todo tipo de fórmulas para sacarle el dinero a la gente. Y mire lo que dice el profeta en versículo 16. Mas él dijo, viva Jehová en cuya presencia estoy. Esa es la marca de un hombre de Dios. Yo vivo en su presencia, que no lo aceptará. Y le insistaba que lo aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Nosotros somos para bendecir, no para estar quitándole el dinero a la gente. Y yo te voy a decir, hay una cosa, el momento, mire, hay una fase al avivamiento. Mucha gente cree que hay avivamiento porque lo miden por el dinero que está entrando en ese ministerio. Y yo no lo creo. Yo no lo creo. Un ministerio grande puede estar grande, estar recibiendo muchos bienes y tener un materialismo increíble en su ministerio. Pero eso no es una iglesia o un ministerio, para mi juicio, lleno de avivamiento. Para mí, una iglesia que está en avivamiento se marca por el número de la gente que está siendo bendecida. Avivamiento se mide para mí por el número de gente que se está siendo bendecida por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que ser una fuente de bendición. Esta es una de las pilares de la misión de gracia, una fuente de bendición para la multitud. A mí qué me importa cuántas cámaras puedo tener y pantallas y secretarias y choferes y yo te voy a decir qué onda con todo eso. No, es tener una institución pequeña con mucha gente, pero que fluye mucha bendición
para la multitud de gente. Avivamiento se mide por el número de gente que está siendo bendecida. Entonces, lo que pasa aquí, el resto del texto, es que Naamán todavía está muy limitado, necesita mucho discipulado, y él cree que la idea en ese tiempo, dioses en particulares, pertenecía a una tierra. Entonces él quiere llevarse 2 mulas de la tierra de Israel y quiere sacrificar allí porque él cree que esta es la tierra santa. Pero hay algo que me llama la atención, porque dice en versículo 18: en esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón, es un templo de idolatría, de un dios pagano, para adorar en él, se apoya sobre mi brazo. Yo amo a mi rey y él se apoya sobre mi brazo. Y cuando él se inclina, yo me tengo que inclinar. Y si yo también me inclinará en el templo de Rimón cuando haga tal. Jehová, perdóname en este tu siervo. Está diciendo, mire, yo no lo adoro, pero mi rey lo adora y yo amo a mi rey. Y cuando él se inclina, yo me voy a tener que inclinar. ¿Y sabe lo que le dijo el profeta? Él le dijo, ve en paz. No le dijo, ¿cómo? Dios te acaba de sanar. Mire cómo andas. ¿Y cómo es posible que te vayas a adorar a un pagano, un dios Rimón? El profeta dice, vete en paz. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor se mueve dentro de los límites de nuestro contexto. Dios se mueve dentro de los límites de nuestro contexto. Naamán, hay mucho que tiene que aprender del Señor y va a crecer y un día va a tener que manejar esa situación. Pero por el momento el Señor te acepta tal y donde estás. Y Él mismo te va a llevar a los cambios que tienes que hacer. Pero en el Antiguo Testamento, este profeta entendió la situación de este hombre y le dijo, vete en paz. Esa es la palabra para ti hoy en día. Mire, vamos a ser juzgados porque queremos la gente que tiene deseo para ser utilizado grande por Dios y quiere hablar de las cosas grandes que Dios quiere hacer en medio de ellos y su comunidad, la gente la van a criticar. Pero el chiste es seguir adelante con lo que Dios nos está haciendo y tener una iglesia que va a ser una bendición para mucha gente. Y va a haber personas que se oponen, pero nosotros adelante en la misión. Tú adelante en la misión que Dios te ha puesto en tu corazón y tú declara lo que Dios va a hacer en tu vida y tú vívalo y gózate en eso. Y van a haber mucha gente que por X razones, ya se me iba a meter en inglés, te van a juzgar. Lo hicieron al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Espero que hoy estés animado para hacer lo que Dios quiera en tu vida para extender su reino y para ser una bendición. Amén.